Mode. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Mimi Arango, les hablo desde Multiplica. Hoy estamos en nuestra última sesión que se llama Importación de costos de medios a Google Analytics. Hoy estamos con un invitado especial que es Sebastián Pontillo. Sebastián es consultor de analítica web desde Multiplica, Chile. Él nos habla desde Santiago. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola Mimi, bien, bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenido hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, le damos la bienvenida a los asistentes. Como siempre, ya saben que los micrófonos están automáticamente en mute. Entonces, al final de la sesión tendremos un espacio para responder preguntas en caso de que haya. Esas las pueden hacer de manera escrita y yo les puedo quitar el mute de su micrófono o se las puedo leer a Sebastián para que él las responda. Entonces, bueno, nuevamente les doy la bienvenida a todos y Sebastián, muchas gracias a ti. Adelante. Dame un No, minuto, gracias a ti. yo te pongo como presentador para que puedas compartir tu pantalla. Ahí ya debes tener la opción. Ahí está. Listo, ahí ya la vemos. Gracias. Ya, perfecto. Bueno, hola a todos. Hoy voy a hablar sobre la importación de costos a Google Analytics y sobre algunos tips de cómo ir analizando esta información o levantar ciertos reportes. Em, bueno, principalmente hoy estos son los puntos que revisaremos, que es, uno, vamos a repasar los parámetros UTM, que principalmente son la llave para conectar la información de en otros medios hacia Google Analytics, cómo crear estos parámetros, algunas recomendaciones, y ya después vamos a ver el paso a paso de cómo importar los costos de a Google Analytics y cómo podemos analizar la información que importamos. Bueno, hoy en día posiblemente estamos traqueando gran parte de nuestras campañas de medio en Google Analytics por medio de los parámetros UTM, pero, pero no sabemos el costo desde otras plataformas, pero no tenemos muy en cuenta dentro de Analytics cuál es el CPA y algunos datos de cómo ir optimizando, desde qué dispositivos llegan, de qué ciudad, toda esa información que nos entrega Analytics, poderla cruzar con los costos, nos ayuda a optimizar en base a un retorno, en base a un CPA, etcétera. Entonces repasemos un poco lo que son los parámetros UTM. Eh, si es que hay alguien que estuvo en mi Open anterior, hablé directamente sobre canales de marketing y parámetros UTM. En este caso solo vamos a ver los parámetros. No sé si se le es familiar esa variable que está después de la URL, luego del signo de interrogación. Eh, es bastante común verlo en las campañas que están fuera de ad servers, por así decirlo. Eh, entonces, ¿para qué sirven los parámetros UTM? Principalmente para que Google Analytics pueda identificar la fuente, el medio, la campaña y el contenido del anuncio o información que le quiera agregar sobre el anuncio. Eh, con esto podemos agrupar y podemos atribuir métricas a los parámetros que identificamos. En su momento, cuando por costo, el CTR, clics, impresiones de, de plataformas externas a Google. Entonces, ¿para qué sirven los parámetros? Principalmente transacciones, ingresos, el sitio, y en este caso, hacia de la UP.
¿Cómo crear parámetros UTM? Bueno, si todos conocen o googlean URL Builder de Google, aparecerá este link, el cual tiene un ingreso a la URL del sitio, la fuente de la campaña que le quiero dar, el medio que asigna una palabra clave, el contenido y el nombre de la campaña, y con eso se genera la URL. Entonces se deben definir, utilizarán los parámetros UTM, está la fuente de la campaña, en este caso el UTM source. Realmente permite identificar el origen o el sitio desde donde proviene mi anuncio o mi tráfico, perdón. El medio identifica tipo de, el tipo de compra en algunos casos o en otros identifica el- la forma en la cual llego a mi sitio. En el caso del término es el igual a una palabra clave eh, que le quiero dar a ese anuncio. Por otra parte está el contenido de campaña, el cual identifica si es que el anuncio A, el anuncio B, el anuncio C, y darle distintos parámetros también como el segmento, por ejemplo, que es una buena práctica. Por otro lado está el nombre de la campaña, que ya va asociado directamente a la campaña a la cual estamos anunciando. Bueno, ¿qué podemos marcar? En verdad, en el caso de un newsletter podemos marcar cada link con un tag distinto o tags similares. Eh, Podemos marcar, por ejemplo, campañas de medios, banners o algunos esfuerzos de relaciones públicas. También se pueden estar marcando. Bueno, algunas recomendaciones de uso. Principalmente yo siempre recomiendo en el caso de la fuente que sea la URL de la página, por ejemplo, facebook.com, instagram.com, emol.com. En el caso del medio siempre utilizo, por ejemplo, en el caso de un de un post orgánico en Facebook que venga con la URL page post. En el caso que sea tráfico pagado CPC, CPM, CPV según el tipo de compra, o en algunos casos se utiliza display o video, que es como el formato del cual estoy comprando. Eh, en caso del UTM Content, como les comentaba en alguna slide anterior, por lo general un nombre del contenido que lo puede identificar, el tamaño, para después ir optimizando en base a qué retornos me puede entregar ciertos tamaños de banners o algún video con una segmentación específica. Y en el caso de la campaña, eso ya un poco más utilizar el nombre de la campaña y el año o el mes en el cual se está actualizando la campaña. Algunos tips principales, por ejemplo, yo siempre recomiendo o todo minúscula o todo mayúscula. Hay que ser un poco bastante constante con esto para que la información después pueda hablar por sí sola y no repetir, por ejemplo, un facebook.com con minúscula y con mayúscula, ya que Analytics identifica si es que hay una mayúscula o una minúscula. En algunos casos no utilizar ñes, ya que esto va en la URL. Las URLs no utilizan ñ. Eh, Ser constante en la forma de marcar, o sea, ahí siempre es bueno documentar, especialmente en agencia. eh, es bueno tener documentado para que todos usen la misma forma de marcar estos parámetros, ya que esto igual también permite tener un orden en Analytics y permite también ser constante y disminuir el porcentaje de error, de cometer un error en la marcación. Evitar utilizar espacio en los parámetros, nunca utilizar tilde en los parámetros, esto es debido a que es una URL. En caso de que una URL, por ejemplo, ya tenga una apertura de un signo de interrogación, se debe agregar un AND ya que abrió un parámetro, por así decirlo. Ahí está el caso del ejemplo. Y siempre es bueno probar gran parte de la URL estallada.
el caso si yo tengo un formato donde pongo las variables, al menos probar unas 10 para ver que esté todo ok. Bueno, ahora vamos a lo que nos lleva hasta Open. ¿Cómo importar los datos de costo? Bueno, principalmente, primero etiquetar las campañas por medio de estos parámetros. Estas variables finalmente son la llave que conecta la información que estoy importando. Entonces, es bueno tener documentado cómo marqué estas campañas. El paso 2 ya a nivel de propiedad en Google Analytics. Hay un, hay una parte del menú que se llama Data Import o importación de datos. Y en este punto tengo que crear un conjunto de datos o un nuevo dataset. Para crearlo hay distintos tipos de data. Hay datos de e-commerce cuando hay reembolsos. Hay datos de usuario, datos de campaña, de geografía, de contenido, de producto o data customizada. Ahora vamos a ir principalmente a la data de costos, que es el último, el último punto. Y acá creamos un conjunto de datos, principalmente le doy un nombre y le asigno una vista. Eh, la vista finalmente puede ser a todas las vistas o quizá hay vistas que no quiero o no es necesario que tengan esta información. Y empiezo a crear un esquema. Principalmente, siempre el conjunto de datos de costos viene relacionado con el medio y la fuente, que es la principal llave. Pero yo puedo agregar otras llaves relacionadas a métricas, como por ejemplo clics, impresiones y costos. Eh, y por otra parte, agrego dimensiones como por ejemplo, si yo quiero ver también los costos por formato, puedo agregar el add content, la campaña, que son las otras UTMs que yo recomiendo utilizar principalmente para las campañas. Después existe una sección donde yo puedo definir si quiero que cada vez que suba información la sobrescriba o simplemente vaya sumando si es que hay información con esa misma llave. Eh, Dentro de las dimensiones es bueno también agregar la variable de fecha, ya que me va a permitir ver los datos de costo por día y no que, por ejemplo, si yo no pongo esa variable, se sube todo como si estuviera en un solo día. Entonces eso no, va a un poco romper la información de cómo la quiero ver o poder compararla con Google AdWords, por ejemplo, que es fácil de enlazar con Google Analytics. Eh, por ejemplo, las métricas como CTR o CPC no hay por qué preocuparse ya que Google Analytics las calcula por sí solo, teniendo la variable costo o la variable clic impresión, permite calcular esas métricas. Entonces, descargar los datos, este es un caso de Facebook. Principalmente necesitamos los datos de fecha, clics, impresiones y el costo diario. Esas son como las métricas que necesitamos para poder importar estos datos hacia Analytics. Entonces, luego de eso, tengo que descargar el esquema que había formado y trabajar en un archivo .csv. Y acá, por ejemplo, me pide la fecha, el medio, la fuente, los clics, el costo, las impresiones, las campañas y el contenido. Entonces aquí, por ejemplo, agrego la fecha, el medio, la fuente, los clics, el costo, las impresiones, la campaña y el contenido del anuncio. Me ha pasado de utilizar, de que me mandaron, por ejemplo, un Excel y había que cargar datos y venía con datos negativos. Los datos negativos producen errores en Analytics, entonces es mejor revisar cada dato y si no, obviamente en medios no debería haber un dato negativo y igualarlo a cero en algunos casos.
Entonces ya para subir los datos de Google Analytics voy a Manage Upload, que me permite subir los archivos .csv y, y ahí una buena recomendación es poner fecha del nombre del archivo, el cual, o por ejemplo, puede ser la fecha de inicio de la campaña y la fecha de finalización o la fecha en la cual subí la información para tener más o menos, cuando vuelva a subir más datos de costo, pueda ver rápidamente pueda ver rápidamente las fechas en las cuales ya abarqué. Entonces, y esto es el proceso que hace Analytics, no se demora más de un minuto en decirte si es que el archivo viene con error y hasta que finalmente te dice qué errores tienes, uno lo soluciona hasta que sale el ticket verde. Luego de eso ya Analytics se demora hasta creo que 48 horas en actualizar los datos. A veces se demora muy poco, otras veces se demora un poco más, depende de la carga que tenga. Entonces, eso es principalmente lo que es subir datos de costo de forma manual. Existe la forma de, por medio de una API y conectar alguna fuente o donde yo pueda alimentar esa API con la información de costos de mis distintos medios. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo podemos analizar esta información. En adquisición hay un reporte que se llama análisis de costes o de costos. Este automáticamente me tira por fuente y medio la cantidad de sesiones, impresiones, clics, costos, CTR y CPC. Y esto me va a permitir mirar la información rápidamente en los reportes estándar que tiene Google Analytics. Otra forma de analizar es principalmente por medio de reportes personalizados, lo cual me permite ver dos visiones, lo que pasa antes del clic, o sea, lo que es pre-click y lo que es post-click. Entonces me permite, por ejemplo, ver métricas como clics, impresiones, CTR, el CPC y el costo. Y por el lado del post-click me permite ver la cantidad de usuarios que están llegando a mi sitio, la cantidad de sesiones que están generando, cuántas conversiones están generando, el porcentaje de conversión y en este caso, por ejemplo, el costo por conversión. Dentro de las dimensiones puedo ver la fuente, el medio, la campaña, el contenido, al cual es, cómo está funcionando mi contenido, tanto pre-click como post-click. También podemos agregar datos de dispositivo y optimizar en base a costos por conversión. Podemos agregar dimensiones de geográficas, por ejemplo, y eso también me va a permitir ir optimizando hacia dónde quiero segmentar mis medios, principalmente. Y esto ya es un poco ver qué modelo de atribución me va a permitir obtener, por ejemplo, un menor CPA de primera interacción o de última interacción, en este caso que estoy comparando dos modelos. En este caso siempre es bueno estar probando según la campaña, según también va asociado mucho a cuál es la madurez de la marca, cuál es el modelo de atribución que debo ir testeando. Depende mucho el contexto al cual está lanzando esta campaña, por ejemplo, Navidad eh, o, o en verano, cambia totalmente distinto, puede cambiar el modelo de atribución al cual estoy abordando. También depende mucho de los medios. Si estoy utilizando mucho display o social media o en este caso search. Y ya acá esto es un poco ir viendo hacia dónde quiero poner mis medios principalmente y hacia dónde debo tener mi esfuerzo. Esto me permite ver principalmente los datos de asistencia, de quienes asisten y quienes convierten directamente. Mientras más cercano a cero es más directo y si es mayor a uno comienza a ser más asistidor, por así decirlo.
Eh, y esto un poco armar un panorama de dónde están mis medios, dónde estoy invirtiendo, cuáles son los costos que está teniendo cada uno desde una misma plataforma. Y esto un poco trabajar a mano hacia dónde quiero mover mis medios o ir testeando hacia dónde los quiero mover para poder ir optimizando y siendo más eficiente con mis objetivos, que finalmente es ver en dónde están mis canales de marketing y hacia dónde quieren ir, siendo que la conversión está hacia la derecha y mientras más lejano es más asistidor. Quizá hay medios puntuales como video o algunos formatos de display o de rich media que me permiten son mucho más asistidores y otros como el email marketing o search directo con, por ejemplo, palabras relacionadas a marca, está más cercano a la conversión. Entonces, es un poco ir moldeando e ir testeando los medios en base a la información que tenemos en Analytics. Bueno, eso es, muchas gracias. Ahí con mi mic quedan por si tienen alguna duda. Gracias, Sebastián. Bueno, en este momento podemos abrir el espacio para las preguntas en caso de que alguien quiera preguntarle algo a Sebastián. Si no, de todas maneras, Sebastián, compártenos tu mail para que puedan escribirte en caso de que quieran preguntar más adelante. Mi mail es sebastián arroba metriplica.com y ahí cualquier duda, feliz en contestarle. Y es bueno tener estas dinámicas de dudas y cosas así. Vale, muchísimas gracias. Bueno, les recuerdo también que todos los jueves tenemos Open Sessions o webinar online desde Multiplica y desde Metriplica. Son todos los jueves a las 10:30 de la mañana para que estén pendientes por nuestras redes sociales de todas estas nuevas charlas que queremos compartir con ustedes. Y aprovecho también para invitarlos el 10 de noviembre. Vamos a tener un evento grande online desde Multiplica que es el UX Day 2016. Voy a compartirles en un mail, les comparto el acceso. Oh, denme un segundo, yo les paso por acá el link para que puedan registrarse. Esto es un evento porque en noviembre, pues en esta semana del 10 de noviembre se celebra el Día de la Usabilidad a nivel mundial. Entonces, desde Multiplica vamos a invitar a varios de nuestros expertos en UX y en temas pues, que tengan que ver con esto para que den diferentes charlas. Van a estar muy interesantes. Vamos a estar unas 3 o 4 horas durante todo el día. El evento empieza a las 9 de la mañana. Entonces, para que estén muy pendientes y nos acompañen ese día. Denme un segundo, busco aquí el link para pasárselos y puedan conectarse. Aquí lo tienen en el chat. Ahí deben tener ya todos acceso a él. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias, Sebastián, muchas gracias a ti por tu tiempo y No, por gracias a mí. contarnos de este tema. Y a todos, pues bienvenidos siempre a nuestras charlas. Muchas gracias y un feliz día. Bueno, Chao. chao.